De la pausa estamos hablando con Margarita Rojo, psicólogo forense, sobre este proyecto de ley de la ESI, Educación Sexual Integral. Nos ha dado varias noticias, y digo noticias porque mucha gente no conoce cuál es el trasfondo que hay acá en esta ley. Margarita, la ley, el proyecto por lo menos habla en varias partes del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos en el ámbito sexual, en fin, qué sé yo. Pero dice todo esto subordinado al interés superior del niño. Y cuando uno lee el proyecto, uno dice y se pregunta, bueno, perfecto, yo como padre tengo derecho a educar a mis hijos y tengo como límite el interés preferente, superior del niño. ¿Quién decide cuál es el interés superior del niño? ¿Lo decide el padre? ¿Lo decide el Estado? ¿Lo decide un juez? ¿Quién decide esto? Claro, o sea, recordemos, Hernán, que se está legislando acerca de las garantías de la niñez, claro. Y uno de los conceptos que se está colocando en discusión tiene que ver con este adoctrinamiento, porque en realidad le dicen esto de la autonomía progresiva, pero en realidad eso es una falacia, porque para eso van a estar adoctrinando a los niños en el colegio para que tomen decisiones de las cuales los niños no están preparados y que vayan en contra de los padres. De hecho, imagínate, tanto es el deconstruccionismo. Por eso que tienen que las personas que te están, los teleaudientes que están en este momento, tienen que estudiar este tema. ¿Por qué? Porque a los niños le están haciendo creer cosas que no están capacitados, porque justamente ellos están en desarrollo. Acá se están pasando por alto toda la biología y el desarrollo psicológico, neurológico, biológico, social de un niño. Entonces lo están empujando a tomar decisiones que en realidad el niño no está preparado para tomar. Y eso es un tremendo engaño que se está haciendo, Hernán, con los niños. Entonces eso no es así, y eso está de la mano. Dicen que no es vinculante, pero sí es vinculante, porque precisamente es lo que están buscando. Entonces, además, acuérdate esto de los derechos. O sea, los niños las personas se tienen que involucrar con esta teoría del deconstruccionismo, porque justamente esto de los derechos, declarar la guerra declarando derechos, o sea, es poner en contra a los padres con los hijos. Están hablando del adultocentrismo, es decir, están a los niños, los están adultizando, y a los adultos los están infantilizando. Imagínate que el otro día vi una ponencia donde estaban hablando del adultocentrismo y los adultos se empezaron a comportar como niños infantiles. El proceso deconstruccionista, la gente se ha deconstruido con conciencia y sin conciencia, porque la gente lo imita, lo replica por monería, por moda. Te voy a poner un ejemplo. Hay una apps que hace que los adultos se saquen una foto y después se vean como niños. Hay otra apps donde una persona que era mujer se podía ver como hombre y otra que era hombre como mujer. Todo eso es parte del deconstruccionismo, porque el deconstruccionismo, te tengo que decir que el cambio de creencia te lo están inoculando en las películas de Hollywood, de Disney, la publicidad, la televisión de caja boba, en los libros, en la música, en la moda. O sea, todo lo cultural está plagado y copado con contenidos deconstruccionistas donde la gente le están haciendo cambiar la creencia. Entonces esto lo empiezan a creer como normal. O sea, ¿desde cuándo los adultos no van a querer? Porque se supone que la mayor parte de los padres quieren el bienestar de sus hijos. O sea, empezaron a hacerle cambiar la idea ahora desde que los padres en realidad son lo más nefasto para los niños. ¿Cómo va a ser eso? ¿De dónde sale eso? Mira, tengo una especie de teoría, porque existe la teoría de la lucha de clases, marxista, clásica, ¿cierto? Obreros contra capitalistas. Y esta lucha de clases, esta contradicción se ha llevado a distintas esferas, ¿cierto? Al ámbito racial, al ámbito hombre-mujer, y quizás sea una manifestación más, ¿cierto?, de esta oposición, de esta lucha entre padres e hijos, porque este concepto de oposiciones, donde aparece algo nuevo, distinto, está presente, porque tú hablas de porque uno puede, cuando lee el proyecto, efectivamente dice, bueno, aquí hay un hijo que se opone al padre, y que hay alguien que va a dirimir esto, eventualmente. El Estado. El Estado, ¿cierto? El Estado el que se va a hacer dueño de los hijos. Ahora, el punto es que yo creo que tú entendiste bien la idea, pero sin embargo ese es el marxismo antiguo, porque el marxismo cultural, que es lo que estamos hablando ahora, mira, les voy a mostrar un libro
para las personas que quieran este libro, que es el libro de Agustín Laje, ¿sí? el libro negro de la nueva izquierda, yo creo que es un muy buen libro para que se introduzcan, para entender un poco de este tema del marxismo cultural, y también para que entiendan un poco el tema de las ideologías. Claramente después tienen que seguir estudiando, si es algo, uno tiene que introducirse con algún texto. Fíjate que lo que tú estás diciendo en realidad tiene que ver con la idea antigua de pensar que era el obrero oprimido, ¿no? Claro, el obrero que estaba oprimido y había guerra de clase. Entonces, cuando se empezaron a dar cuenta estas personas que en realidad eso no iba a funcionar porque el obrero oprimido ya no estaba oprimido, y que en realidad el obrero también se podía comprar un auto, una casa, entonces como que el obrero no iba a tomar en cuenta esta revolución y esta guerra revolucionaria, que es lo que andaban buscando. Entonces, por lo tanto, Gramsci particularmente empezó a darse cuenta que tenía que ver con las creencias, que era el segundo piso de esta esta casa. Yo creo que hay un tercer piso también, pero esa es elaboración que me he hecho, pero que ahora no la vamos a hablar. Pero sin embargo, en el segundo piso estarían las creencias, la cultura, todo lo que el ser humano hace, y ahí es donde ellos quieren atacar. Entonces, por lo tanto, todos los grupos que son tradicionalmente excluidos de la sociedad, por así decirlo, o que son minoría, los van a sacar a escena para ir deconstruyendo la sociedad. Es decir, lo que tú decías tiene que ver también lo que planteaba Foucault, abolir el binario. No solo Foucault, obviamente hay más autores que lo plantean, abolir el binario, hombre, mujer, bueno, malo, niño, adulto, hombre, demonio, bueno, malo, todo lo que sea binario, la autoridad, por lo tanto, va a quedar en una horizontalidad. Pero ese binario se va a abolir con incluir, ¿no es cierto?, este tema de empezar a incluir ciertas minorías, pero con un uso político. Ellos nunca se van a preocupar de las personas, si lo que se están preocupando es del abuso y del uso político que hacen de eso para introducir esas creencias y ir, lo que dijimos, trastornando, trastrocando para pervertir a los seres humanos. Eso lo buscan y eso está puesto en los libros. Yo no lo he dicho, eso no lo digo yo, lo dicen ellos. Entonces ahí tú vas entendiendo cómo se va desconfigurando y entender que como se quiere desconfigurar la familia, se quiere deconstruir la familia. O sea, esto es perfecto para deconstruir a la familia. El Estado es quien se apropia de las personas finalmente. Claro, y cuando el Estado se apropia de las personas, se apropia de los niños, puede pasar cualquier cosa, porque hay gente que entiende que, o piensa que el Estado es virtuoso, que la gente, que hay que darle más poder al Estado porque el Estado nos va a salvar, como algo virtuoso, como que las personas que manejan el Estado... Es como que las personas fueran víctimas, Hernán, como que las personas dependieran y no pudieran depender de sí mismas. Obviamente que un Estado que favorezca que una persona pueda trabajar y tener su propia abundancia y su propia prosperidad, y que no tenga que sentir que depende de otros o cultivar el victimismo, que se queda en un estado de víctima y que no puede hacer nada y que el Estado le tiene que dar todo. La verdad es que es difícil ser libre así, ¿no? Porque finalmente el Estado decidiría todo, va a decidir todo lo que quisieras, pero es como casi una idea de Estado que probablemente se esté sembrando o que exista en países como Cuba. Pero estamos hablando de otro tipo de ideas marxistas probablemente, cuando hablamos del comunismo que está en China. O sea, ahí en China el Estado es dueño de la gente, o sea, ahí ellos hacen y deshacen lo que quieren con sus habitantes, porque el Estado es absolutamente dueño, es algo totalitario. Entonces, es una trampa todo esto, porque fíjate que es como dar mucha liberación sexual o liberación en lo que sea, pero para al final tener a esta gente, a las personas más manipuladas, más volubles, más vulnerables y más fáciles de manipular, porque finalmente van directo a una trampa, porque es el totalitarismo. O sea, que el Estado se apropie de los niños y se apropie de todas las personas es una cosa totalitaria. Bueno, en el fondo, para allá quería ir y tú, digamos, lo tocaste, porque cuando yo te preguntaba ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Cierto? De construir, ¿cierto? Porque hay gente que dice, pero ¿cómo son tan malos? O sea, ¿para qué quieren esto? ¿Cierto? ¿Cómo hay gente tan perversa? Yo me escuchaba con gente que dice, pero ¿cómo son tan malos? Si no puede ser, ¿cierto?, gente tan mala. Porque hay un control político, ideológico detrás de esto. Eso, así entiendo yo. Claro, porque en realidad recordemos, y las personas que nos están escuchando,
Recordemos que lo que busca efectivamente la política es controlar y dirigir a las personas. Entonces acá estamos hablando de elementos que buscan controlar y dirigir a las personas. Eso es lo que hace la política. Entonces, para poder controlar y dirigir a las personas tienes que tener estrategias, tienes que tener técnicas de donde puedas tú controlar. Ahora, por eso es que es importante que la gente sí se involucre en política. Es importante que tus teleaudientes estén informados, que sepan lo que es la política, porque todos hacemos política. En tu casa tú también tienes tus propias creencias, tus formas de gobernar, de administrar. Tú controlas y diriges a las personas que están en tu casa. Y todos lo hacemos según nuestras creencias, nuestra propia filosofía. Entonces, por eso que las personas tienen que saber cuál es la filosofía predominante, porque esa filosofía predominante es la que está determinando las leyes, la que está determinando las constituciones, la salud, la educación, todo lo determina. Entonces hay que saber, y además, ¿sabes qué? Hay que tener un contradiscurso, porque no solamente hay que ver el iceberg, hay que ver el fondo del iceberg. Es decir, ¿qué hay detrás de estas cosas que te presentan que a lo mejor pueden aparecer en un primer momento como muy bonitas, y además de que te mientan, como la ESI, ¿no? Que además se encargan de decirte que eso no ocurriría nunca en Chile, que cómo se nos ocurre a nosotros, que en realidad las personas que están planteando eso serían las personas pervertidas, pero sí, claro, resulta que eso está ocurriendo en Argentina. Estos proyectos no los creamos nosotros, estos son proyectos creados ya, que vienen destinados. Y es más, ¿cómo mienten tanto si ya existen textos donde efectivamente está puesta las conductas de hipersexualización, que para qué las voy a mencionar? Sí. Lo otro, Hernán, tenemos lamentablemente madres que han dado su testimonio en Argentina. Una madre falleció en junio de una muerte súbita, que no pudo hacer justicia por sus dos hijos, uno de 3 y de 4 años, que fueron abusados en la sala de clase. Ahora, ¿cómo? Y la palabra lo voy a usar en un sentido, digamos, no físico. ¿Cómo se combate? ¿Cómo hacemos que esto no ocurra en Chile? ¿O cómo evitamos, cierto, que esto no llegue a Chile? Porque efectivamente el bombardeo, como tú bien dices, cultural, en todos lados, ¿cierto? Hasta la cosa más simple nos llega todos los días y pareciera que uno lo ve algo, cierto, simple, que no tiene... Se empieza a normalizar. Se empieza a normalizar. ¿Cómo lo hacemos el ciudadano común y corriente? ¿Cómo lo puede hacer? Yo creo que las personas tienen que despertar en el sentido en que no tienen que aceptar todo lo que les estén imponiendo. Chile, cuando dicen Chile ha cambiado, yo les voy a decir, Chile no ha cambiado. Lo que ha cambiado en Chile es la creencia. Tú, para modificar una sociedad tienes que modificar la creencia. ¿Te acuerdas lo que decía yo? Si le cambias la creencia, le vas a cambiar la forma de ser, de pensar y de comportarse, y por lo tanto le vas a cambiar la realidad. O sea, muchos politólogos, estudiosos de este tema, llegan a plantear que después la gente, el pasto es verde, ¿no? Pero después la gente cree que el pasto no es verde. Y lo peor de todo es que ya después el pasto no va a existir, o sea, van a estar viéndolo, pero no va a ser pasto, va a ser cualquier otra cosa. Entonces este tema este tema de las ideologías es muy peligroso, porque a la gente le están haciendo cambiar la creencia, le están inoculando ideas. Y es sumamente importante, las sociedades no cambian espontáneamente. Ninguna persona, ni tú, ni yo, ni las personas que nos están escuchando y viendo, cambian espontáneamente. Siempre hay alguien o algo que hace que uno cambie. Cambiar es natural, es normal cambiar, todos cambiamos. El punto es que ese cambio no es espontáneo, porque hay alguien o algo que hizo que cambiáramos. Nosotros a veces cambiamos para bien, claro, ojalá siempre sea así, ¿no? Porque hay personas que nos influyen positivamente, porque a lo mejor un padre, una madre, o un pariente cercano, o un profesor, o alguien que te enseñó algo, te hizo cambiar algo que fue muy bueno, un libro. ¿Te das cuenta? Siempre hay alguien o algo que hace que uno cambie. Por lo tanto, los cambios no son espontáneos, son parte de un proceso. Y si Chile ha cambiado tanto, es porque alguien o algo está haciendo que cambie y no es espontáneo. Bueno, hay gente que yo me suscribo en esto, hay pensadores que dicen que lo que ocurrió en Chile a partir de octubre, lo que está ocurriendo en realidad hay un quiebre generacional, ¿cierto? Hay una generación, y lo caso con un poco lo que tú dices, porque hay un quiebre generacional, donde los jóvenes, quizás por esta misma educación, por este mismo bombardeo, han ido cambiando sus
su concepción de hombre, mujer, de las relaciones. Claro, pero recordemos, Hernán, que siempre hay alguien o algo, o sea, ¿quiénes fueron los que hicieron que los jóvenes cambiaron? Alguien o algo hizo que cambiaran. Y además esto es parte del proceso deconstruccionista que viene hace muchos años atrás en nuestro país. O sea, ningún comportamiento es espontáneo, por lo tanto esa manifestación que ocurrió en octubre era parte de un proceso revolucionario. Es un proceso revolucionario y obviamente los politólogos, no lo digo yo, lo dicen los politólogos, que es parte del anarquismo insurreccional. Y lamentablemente todo esto lleva al concepto de la guerra molecular disipada. O sea, es imposible que un analista que obviamente estudia muchos años se haya equivocado en hacer todos estos análisis. No es un solo analista, son varios analistas, porque la evidencia está. O sea, efectivamente es impensable que haya sido espontáneo toda la cantidad de estaciones de metros explosionadas en el mismo tiempo. Eso fue claramente planificado. O sea, ningún acto en un ser humano no tiene cierta planificación. Claro que tiene planificación, particularmente este tipo de cosas, pero además porque obedecen a una inoculación, inculcación y cultivación de ideas que se las hicieron a los jóvenes. Y es tan fácil, además, un aprovechamiento que a mí me da mucha pena, porque aprovecharse de los jóvenes es muy fácil, porque justamente los jóvenes que están en una posición de rebeldía, porque por el rango etario sí lo están en una posición que son mucho más impulsivos, que en realidad en vez de primero pensar y después actuar, primero actúan y después piensan. Hay un uso y un abuso político de la juventud en Chile, lamentablemente. Ahora, cuando tú hablas de que esto de octubre no fue espontáneo y das tus explicaciones, cierto, científicas, si uno quiere, pero también tú tuviste 11 años en la Policía de Investigaciones. La PDI. Y por tanto también tienes una mirada, digamos, investigativa, una mirada policial, por así decirlo, ¿cierto? No solamente de filosófica o ideológica, ¿cierto? O sea, en no buen solamente sentido. politológica, A eso me refiero. Sino también de una labor policial, por así decirlo. Entonces tu mirada también apunta hacia eso. Exactamente, o sea, apunta hacia eso, y de hecho eso se lo he escuchado porque yo me he dedicado a hacer análisis politológico, que son análisis de inteligencia, que tienen que ver más con lo cultural, con este deconstruccionismo que te estoy mencionando a nivel de la cultura. Pero hay otros politólogos que efectivamente, analistas de inteligencia, que están encargados de hacer temas de seguridad. Y los que están encargados acerca de los temas de seguridad claramente han planteado esto que te estoy mencionando. O sea, hay una situación gravísima porque efectivamente hay infiltraciones de agrupaciones que vienen del extranjero. Y espero que en algún momento se haga público todo lo que ocurre, por ejemplo, en la Araucanía, o imagínate, lo que sí es público, se detectaron a través del SAC en el norte 2 containers que venían llenos de armas, de fuego. Estamos hablando de un armamento que habría que preguntarse cuántos otros containers no fueron detectados. ¿Por qué están ingresando armas a Chile? ¿Por qué aumentó el narcotráfico en Chile? ¿Por qué a la policía se la desvirtuó? Independiente, claro, que estamos en un país con Estado de Derecho, donde se investigaron todos los casos de delitos que hubiesen cometido algún tipo de policía, porque efectivamente eso es investigado. Pero eso no significa que tengan que denigrar o degradar a la policía a tal punto que ya nadie respete a la policía. De hecho, imagínate que los narcos, los asaltantes son tan avesados que ahora se ponen a disparar de igual a igual con los policías, y eso lo hemos visto ahora. Son procesos que tú puedes constatar para poder evidenciar que efectivamente esto responde a un proceso que se inició hace mucho tiempo en Chile, y que todo esto va de la mano para poder deconstruir e insertar ideas que en Chile antes no existían. Ahora, mucha gente también se pregunta, y en programas yo he escuchado, ¿falló la inteligencia en Chile? ¿Alguien no pudo prever? ¿Alguien no vio? Escuché a Villegas, por ejemplo, a Fernando Villegas, que en esa época, hace un mes atrás, decía que al presidente de la República, está ahí la grabación, decía que se le había avisado unos 3 meses antes de octubre que algo iba a pasar, y que no había escuchado, no les había creído, que justamente la PDI le había dicho, según fuentes que no cita a Fernando Villegas, pero dice, se le avisó. ¿Falló la inteligencia o no hubo derechamente inteligencia? ¿Cuál es tu opinión? En Chile no hay inteligencia.
no hay inteligencia porque se sacó la inteligencia y obviamente se hicieron un aprovechamiento político de eso, porque la inteligencia se asociaba, por ejemplo, a conductas que tenían que ver con la tortura. Entonces se hizo un uso y un abuso político para sacar la inteligencia. Y no se hizo más inteligencia. La ANI, que es la Agencia Nacional de Inteligencia en Chile, no cumple las labores de inteligencia, ¿ya? Y las policías, que son las que están... De hecho, yo estudié inteligencia precisamente en la Policía de Investigaciones, y también estudié en la NEPE, pero ese tipo de inteligencia no se está practicando y de hecho hay un gran desperdicio de las personas que saben de inteligencia. Los militares saben hacer análisis proyectivos, tienen una cantidad de técnicas que se pueden haber visto todos estos elementos. El punto es que no se quiere ver porque se quiere tapar el sol con un dedo. Como yo digo, acá hay un discurso que es predominante, es un discurso de construccionista que tiene que ver con, por eso que la derecha o los partidos de centro derecha o como tú le quieras llamar, en realidad no existen. Aquí en realidad da lo mismo si tú eres de izquierda o de derecha, toda la gente está deconstruida y toda la gente tiene que hablar, pensar y decir lo mismo, porque si no va a estar fuera del poder político. Eso es lo que ha ocurrido en Chile y todas las personas se han deconstruido. El punto es que estamos como la rana en la olla, ¿no? Que la meten con al agua helada y cuando está tibia no le molesta, pero cuando está hirviendo ya no puede arrancar porque está cocinada. Si eso es lo que está pasando en Chile, que si no la gente no despierte, no se da cuenta de lo que está ocurriendo en Chile, cuando se dé cuenta van a estar cocinados y eso es lo que a mí me preocupa en este momento. Pero bueno, los análisis, como te insisto, Nan, los han hecho claramente politólogos que se dedican al tema de seguridad y ellos han planteado, y no solo en Chile, en el extranjero también lo han dicho. O sea, claramente estamos en un proceso lamentable, de un proceso de revolución anarquista, insurreccional, y no sé de verdad lo que todavía no he escuchado lo que han planteado próximamente de lo que podría ocurrir. Hay muchos grupos distintos en Chile de anarquismo. Si no, ustedes vayan a revisar todo lo que se escribe, todos esos grafitis, los grafitis van indicando lo que ocurre. Tienen que aprender qué significa ACAP, qué significa la A, ¿no es cierto? La A, que esa que ponen en punta, las dibujan. Ahí van a poder entender, eso es estudio de campo. Los analistas de inteligencia hacen estudio de campo y van a leer todo lo que está escrito y tú vas a poder predecir qué es lo que están diciendo. Se lo están anunciando, se lo anuncian hace 3 años atrás, esos grafitis ya existían, eso ya estaba dicho. Tú haces ese estudio de campo, Hernán, y vas a poder saber qué es lo que está ocurriendo en Chile y qué es lo que podría ocurrir en Chile si no se ponen efectivamente todas las medidas del caso para resguardar un país y un Estado de Derecho. Margarita, mira, lamentablemente nos están quedando 40 segundos, 30 segundos. El panorama que tú nos pintas es un poco sombrío. Entonces, en 30 segundos, un mensaje final, quizá de optimismo, de poder cambiar esto. En 30 segundos, para terminar el programa, ¿qué nos puedes decir? Bueno, la verdad es que no sé si en 30 segundos podría decir mucho, pero en realidad yo lo único que los invito, sinceramente, es a estudiar, a investigar. No tienen por qué aceptar lo que yo diga, sino que lo que yo estoy diciendo, por favor, investíguenlo, averígüenlo, indaguen, estudien y puedan armarse sus propias decisiones, porque es importante, cada uno de nosotros es un granito de arena, importa en este país y eso es lo importante. O sea, yo los invito a investigar qué es lo que está ocurriendo y a estudiar, claramente. Margarita, muchas gracias. Mira, la verdad que nos ha dado tantos datos, tanta información como para meditar. Muchas gracias, Margarita, muchas gracias por tu tiempo, por el esfuerzo que hiciste de estar acá y te agradecemos desde Magallanes. Un abrazo. Un saludo a Magallanes, muchas gracias. Gracias, y a ustedes muchas gracias por estar en Espacio Libre, lo necesario para conversar, y Dios mediante nos vemos en otra emisión. Muchas gracias. Polar Comunicaciones, Radio, Televisión e Internet presentó Espacio Libre, un programa de